Estamos culminando algo que comenzó el día de ayer. Muchos de nosotros hemos estado presentes desde ayer en un intensivo de un modelo, de una manera en la cual poder desarrollar el reino de Dios. Y el día de ayer tuvimos 10 mensajes, ¿cierto? 10 mensajes en un día. No me acuerdo quién compartía que era como si tuviésemos estado 2 meses escuchando diferentes prédicas de los cultos principales. Y nos sumergimos y nos dispusimos e hicimos un intensivo. Amén. Entonces, ya muchos saben que cuando hablemos de Misión Natanael, ya saben de lo que estamos hablando, ¿cierto? ¿Cierto? No, Misión Natanael, el Nata. No se trata del Nata. Y tampoco Factor Bernabé se trata de Bernabé. Sino que nos pudimos realmente conocer que la Misión Natanael se relaciona con el hecho de poder alcanzar a aquel que no conoce de Dios, ¿cierto? A hacer como comentaba y nos exhortaba el pastor Francisco, un evangelismo intencionado, ¿cierto? A generar un carácter que sea atractivo para otros, para que esta gracia y ese amor que se nos fue entregado pueda ser también para mucha gente. Amén. Y cuando hablamos de Factor Bernabé, muchísimos pensábamos que eran tan solamente 15 minutos durante un culto, pero no, ¿cierto? El Factor Bernabé se trata de poder acercar a una persona y poder también llevarla dentro del propósito que Él tiene en el eterno, en Dios. Amén. Amén, vamos. Entonces, estamos terminando un gran fin de semana donde el Espíritu de Dios, más que hablarnos de un modelo o de un diseño, nos está dando una dirección de vida. Porque el MDA, las fiestas solemnes, no es el fin. No es el fin, sino que es un medio para poder alcanzar una meta, un objetivo. Y hubo, hace miles de años atrás, un desafío que a mí me gusta mucho porque habla de, como le comentaba hace 2 semanas atrás, respecto de construcción, que es la reconstrucción de los muros de Jerusalén. ¿Cuántos conocen la historia de Nehemías? ¿Cuántos conocen la tarea que él emprendió? Que era una gran tarea, o sea, muchas veces uno cuando lee la palabra no la coloca en el contexto en el cual fue desarrollada. Y a veces, si uno hace una investigación un poco más profunda, se da cuenta que la reconstrucción de los muros de Jerusalén fue una tarea colosal. Fue algo que demandaba una coordinación y una disposición de recursos muy grande. Muchas gracias. Por estudios arqueológicos en Jerusalén sabemos que este muro era de alrededor de 2.600 metros, si no se incluyera el muro del norte, y de 4.150 metros si se incluye. O sea, en total estamos hablando de aproximadamente 7 kilómetros. ¿Cuántos han corrido 2 kilómetros? Los que corren saben que 7 kilómetros es una distancia importante, ¿ya? Y este muro no era cualquier muro, porque el muro tenía 2,75 metros de ancho. O sea, era 2 muros. Lo que 2,75 metros es la extensión que tengo de mis manos, más un poco más. Imagínense un muro de esas dimensiones, de casi 7 kilómetros y de 2,75 metros. O sea, era una tarea muy grande, era una tarea enorme, era algo que demandaba que el pueblo de Israel se dispusiera de manera completa. Amén. Entonces, esta tarea que, tal como comenta ahí, fue ejecutada durante 52 días de arduo trabajo, nos da diferentes principios que los podemos aplicar para el desarrollo del modelo del MDA. Porque la palabra de Dios tiene esa riqueza que nosotros podemos tomar un relato como lo que fue la reconstrucción de los muros de Jerusalén y poder llevarlo a este contexto, al contexto del año 2016 para la iglesia Antioquía en Santiago y para el contexto del desarrollo de cada uno que nosotros estamos viviendo como casa, como familia. Lo primero, ahí no es que esté asustado ni que tampoco tenga complejo, porque es el típico juego de los niños, ¿cierto? ¿Se han fijado que siempre los niños juegan a esconderse en las cajas? No es esa la idea. Sino que, tal como para el pueblo de Israel, demandó salir de su zona de confort. Hay que salir de esa comodidad que muchas veces nosotros vivimos y poder disponernos a poder emprender una tarea. En Nehemías 1:4
refleja cuál fue la actitud de Nehemías cuando él conoció la realidad de los muros de Jerusalén. Él dice que él lloró, hizo duelo, ayunó y oró. Y eso demandó que cada uno de nosotros también salga de esa condición que a veces tenemos de comodidad. Ahora entendamos bien qué es lo que es una zona de confort. No se trata de que alguien esté necesariamente en pecado o que esté haciendo algo malo, sino que cuántas veces en nuestra vida nosotros nos hemos acomodado a las condiciones con las cuales vivimos, ¿cierto? Muchas veces nosotros llegamos a alcanzar una cierta nivel de relación con el Señor y decimos, ahí estoy bien, ¿cierto? Orando, leyendo la palabra, yendo a los cultos, ¿cierto? Y eso no es algo malo, sino que por lo contrario es lo correcto, es lo que debemos hacer. Pero Dios siempre nos demanda más, cada día nos demanda más. El Señor nunca va a dejar una vara establecida que nuestro propósito se va a cumplir en determinado año. Tal como también nos comentaba el pastor Héctor en el día de ayer, nosotros no tenemos edad de jubilación. La ley de los 65 años nos rige para el reino de Dios. Cada día tenemos que tener una demanda de parte de Él. Y si en nuestra vida no existe esa demanda, hay que cuestionarse por qué no está. Si algunos de nosotros hemos estado por años en la misma condición, que insisto, no necesariamente es una condición de pecado, de iniquidad que uno puede pensar, sino que es una condición de conformarse con lo que tiene, de conformarse con su nivel de relación con el Señor, de conformarse con el nivel que también y con la gracia que Dios le ha entregado. Si alguno de nosotros se ha conformado con eso, es tiempo de que tenemos que salir de esa zona de confort, tenemos que salir de esa comodidad, tenemos que salir de esa estructura y esa caja que quizás nos ha tenido oculto y tenemos que emprender la tarea. Y el modelo del MDA implica eso, implica renunciar a la comodidad, implica renunciar a esa zona de confort. Uno tiene que preguntarse todos los años, ¿cuán parecido a Jesucristo estoy yo respecto al año pasado? Si usted hoy día, ¿qué fecha es hoy? ¿Hoy día es 27 o 28? 28 de agosto. ¿Usted el 28 de agosto de 2015 era la misma persona que el día de hoy? ¿El 28 de agosto de 2015 usted tenía el mismo nivel de comunión con Dios? Si la respuesta es que no y que ha ido creciendo, vamos bien, porque hemos salido de nuestra zona de confort, ¿cierto? De esa zona de comodidad. Pero si su respuesta es que sigo siendo la misma persona, hay que inquietarse, porque el Padre nunca nos va a dejar dentro de esa zona, siempre nos va a llevar a más. Amén. Y Nehemías tuvo esa actitud, no se conformó. Porque quizás cuando a veces llega alguien y nos dice, ¿sabes qué? No sé, en la iglesia teníamos que arreglar los baños, por decir algo. Y decimos, ¡oh, qué pena, hay que arreglar los baños! Y ahí dejamos los baños, ¿por cierto? Pero Nehemías tuvo una actitud que fue súper integral, porque él lloró, o sea, se lamentó por la realidad de su pueblo, ¿cierto? De los muros. Pero también ayunó y oró, buscó de la esencia de él. Porque Nehemías, por su fuerza propia, quizá hubiese dicho, ya, tomamos los materiales y vamos. Pero él ayunó y oró, buscó la dirección de parte de él, pero lo más importante, que hizo algo. No se quedó ahí, sino que salió. Entonces, dentro del contexto del MDA, lo que el Padre nos está llamando es que hagamos, pero buscando de él, que hagamos, que tal como se nos exhortaba también, que podamos hacer, pero porque somos. Amén. Y si es que aún no tenemos clara nuestra identidad, es porque tenemos que salir de esa zona de confort, salir de esa comodidad. Amén. Lo otro que tanto la reconstrucción de los muros como el implementar un modelo de discipulado a través del acompañamiento, de la célula, implica el dejar de ser juez y convertirse en un ejecutor. ¿Cuántos han escuchado la palabra ejecutor en la Biblia? Ninguno, porque no está, así que no la busquen. Pero el concepto de ejecutor se relaciona a que nosotros podamos morir a nosotros mismos y dejar de ser juez. ¿Por qué? Porque en el pueblo de Israel no hubo una intención de evaluar, no hubo un corazón de decir, déjame ver de lo que se trata, vamos a ver qué sucede y ahí yo me sumo, ¿cierto? Cuando uno lee el relato,
no hubo una conversación o un intercambio entre Nehemías con los oficiales, como que Nehemías tenía que convencer a los oficiales de que tenían que ir a reconstruir los muros. No existió eso. No existió esa inseguridad, esa duda, esa como que no, aún no me convence, sino que entendieron que Nehemías era aquel que había recibido la visión de parte de Dios y caminaron en ella. La caminaron, ¿ya? No se conformaron con tan solamente el hecho de poder ser un espectador lejano. Y eso es lo que el Señor nos está demandando el día de hoy, es que podamos ser partícipes de esta visión. No tan solamente ser aquellos que son jueces muchas veces. Muchas veces nosotros tenemos una actitud de juez. Confundimos el examinar con el observar. Porque el examinar implica que tú vas a buscar del Señor, que tú vas a orar, que tú vas a ayunar, que tú vas a querer aprender más de lo que se está impartiendo. Eso es examinar. El juez se sienta y evalúa. A él hay que pasarle pruebas. Al juez hay que convencerlo, ¿cierto? Pero nosotros no somos llamados a ser jueces, somos llamados a ser ejecutores. Ejecutores porque nosotros accionamos, ¿cierto? Ejecutores es una palabra que implica dos significados, el del hacer. Y también hay un concepto que era del el ejecutor medieval, que tenemos que morir. ¿Morir a quién? Morir a nosotros mismos. Y es por eso que esto confronta. Porque, ¿para qué vamos a dar un doble discurso? Cuando alguien se te acerca y te dicen tú tienes que discipular a una persona, tú tienes que cuidarla, tú tienes que amarla, y esa persona no es parte de tu familia, es como decir, ¿y por qué lo tengo que hacer? Cuando esa persona quizás no es parte de tus amigos, ¿y por qué debo hacerlo? Y la respuesta es simple, porque el Señor lo está demandando, porque ese es el modelo que Él dejó, porque no hay manera distinta que la iglesia se extienda que a través del discipulado, del amar a otro, del cuidarlo. Y es por eso que implica esa actitud que tuvo el pueblo de Israel, los oficiales que dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así que se esforzaron sus manos para bien. Eso está en el versículo 18 del capítulo 2 de Nehemías. Ellos dijeron, vamos, levantémonos, no nos conformamos, sino que tenemos una misión, vamos y la hacemos. Yo no la evalúo, yo no me subo, por ejemplo, imagínense que la actitud hubiese sido esa cuando los levitas cruzaron el río Jordán con Josué. Si hubiese dicho, ya Josué, anda tú. Si se abre ahí voy yo, pero convénceme primero, porque no estoy tan seguro. No, sino que los levitas entendieron su llamado y ellos pusieron el pie, ¿cierto? Y el agua se abrió. Entonces es necesario que nosotros podamos ser de esos que accionan, que ejecutan. ¿Amén? Lo otro, que trabajaran en unidad, tomando la visión como propia. Ahí hay una figura que es un ADN. El Padre nos ha estado hablando hace meses que tenemos que ser ese ADN, ese ejad, esa unidad. Y el ADN está compuesto por diferentes cromosomas. Entonces, esa unidad no quiere decir que necesariamente vamos a pensar todo lo mismo o que no vamos a tener diferencias, porque vamos a tener diferencias, sí, y las diferencias son sanas. Pero cuando tenemos una identidad común, nos vamos a unir conforme a esa identidad que el Padre nos ha entregado y vamos a caminar y a trabajar y a poner todo nuestro ánimo y nuestra fe en una sola visión, en una unidad, en un ejad. Porque acá estamos hablando de la obra del Señor, amados. No estamos hablando de una visión, de una receta, una fórmula, sino que estamos hablando del cumplimiento del llamado de Dios para nuestras vidas. Y tenemos que llevarlo a la dimensión correcta, porque muchas veces somos un poco inocentes al pensar de que nuestra vida va a estar relacionada tan solamente a una salvación y no al cumplir una misión que cada uno tiene. Cada uno de nosotros tenemos una misión por la cual Dios nos llamó. Nuestro propósito está mucho más allá que nuestra vida, sino que está relacionado por darnos por los demás. Entonces necesitamos que esa unidad se pueda establecer, que ese ADN se pueda manifestar, que ese ejad que el Padre nos ha estado llevando pueda ser vida. Hemos estado en un caminar en el cual Dios nos ha estado direccionando cada día de poder ser más uno, ¿cierto? De poder conocernos más, de poder relacionarnos.
hemos comprobado y hemos disfrutado que a través del relacionamiento nos hemos conocido realmente, ¿cierto? Tal como les comentaba el día de ayer, a través de los discipulados hemos conocido a otra persona, hemos sabido cómo está su familia, cuál es su realidad, cuáles son sus problemas. Entonces tenemos que involucrarnos dentro de eso y hacernos partícipes, amados, porque les insisto, la religiosidad nos lleva a depender de los cultos. La religiosidad nos lleva a tan solamente pensar de que si yo soy salvo, siempre salvo, y con eso yo me conformo, eso es suficiente. Pero el Padre nos está demandando más. Y yo sé que este es un mensaje que confronta, porque cuando te piden más, se vienen miles de preguntas. ¿Pero con qué más? Con la esencia que viene de parte de Él. Porque eso es lo maravilloso, que no depende de nuestras fuerzas, sino que depende de la gracia sobrenatural que entrega Dios. Entonces tenemos que disponernos, porque es verdad, algunos se restaron. Y en Nehemías 3:5 habla de los grandes, que los grandes se restaron, ¿ya? Pero también en Nehemías 3:20 dice que lo hicieron con todo fervor. Qué potente es ver a una iglesia con fervor en la obra de Él. Qué mensaje de aliento más renovador. ¿Y por qué digo renovador? Porque voy a hablar de mi experiencia que ha sido mayormente con los jóvenes. Yo me alegro realmente cuando podemos ver vidas transformadas por Dios. Cuando vemos chicos que hace 8 años tenían, ¿cuánto? 8 años quizás, 8 más 8, 16, y que ahora son jóvenes comprometidos, ¿ya? Yo voy a dar nombres, pero no se pongan nerviosos, ¿no? Qué alegría, por ejemplo, ver a Samuel y a Daniela, porque ellos, nosotros los conocemos hace 10 años, y ver cómo han madurado en el Señor, ver cómo han tomado decisiones por Él, ven cómo realmente sus vidas han dado fruto, y eso motiva, porque uno dice muchas veces, no, si los mensajes algunos lo escuchan, otros no lo escuchan, si las consejerías de repente son buenas, de repente no te pescan, y viene como todas esas inseguridades, pero cuando uno ve fruto y cambio de vida dice, wow, qué motivación. Qué motivación, por ejemplo, fue ayer ver a Cristian Bozo ayudando en la cocina, ¿cierto? Y algo que motiva y que alienta. Y no se trata de que, oh, Cristian, santo, súper santo, sino que ha sido la acción de Dios en su vida. Y eso motiva, pues, amados. Entonces, necesitamos el motivarnos uno a otro, poder generar esas conexiones que nos lleven realmente a poder hacerlo con fervor, con pasión. Porque cuando uno se encuentra en esta disyuntiva de poder compartir un mensaje, siempre hay preguntas respecto de cuán internalizado está la visión de Dios en cada uno de nosotros. Para mí ahora es un mayor desafío, porque antes, cuando no decía ungido, yo decía, no, vamos, que se puede, porque los pastores, y hablaba de los pastores como para motivar a que nosotros apoyáramos a los pastores, pero ahora soy pastor, entonces necesito que ustedes también podamos manifestar esa unidad, no sé si me voy a entender, porque siempre tenía como esa autoridad anterior de que yo soy una persona comprometida en el reino y no tengo temor de decirlo. A mí me gusta y me apasiona lo que hago. Yo disfruto estar acá. Ayer estuvimos acá, ¿cuántas horas? De las 10, como 11, 12 horas. Y obviamente uno se cansa, pero lo disfrutamos, ¿no? Amén, lo disfrutamos. En los retiros de comando, ¿cuántas horas dormimos? 2, 3 horas diarias, ¿cierto? Y los locos estuvimos jugando a la pelota a las 2 de la mañana, pero ellos levantando a las 5. ¿Pero por qué lo hacemos? Porque lo disfrutamos, ¿cierto? No lo hacemos porque nos obligaron, no lo hacemos. El programa dice que tú tienes que jugar fútbol a las 2 de la mañana. No, pues, amado, sino que lo disfrutamos y disfrutamos esta relación. Y tenemos que también tomar la obra del Señor con ese fervor. Amén. Y amado, se tiene que notar. Tenemos que dejar eso como que, no, esto yo lo guardo para mi vida, el Señor conoce mi corazón, Dios sabe cómo soy yo. Amén, sí, es así, pero se tiene que notar, que se manifieste, porque cuando tú lo manifiestas, tú estás impartiendo a otra persona. Porque tú no te conformas tan solamente con tu relación con Dios, sino que tú la quieres hacer una pública, la quieres hacer manifiesta, quieres que muchos conozcan de ese Dios, de ese Padre.
Porque, vamos nuevamente a hablar de Moisés, ¿no? Cuando esta semana fue una semana muy importante de Moisés, ¿cierto? Para los que seguimos Moisés. Pero lean la Biblia en todo caso. Fue una semana muy importante porque era la última plaga, ¿cierto? El ángel de la muerte. Siempre terminaba hablando de Moisés, pero bueno, pero hay un propósito. Y había una parte cuando estaban todos reunidos, las casas que estaban marcadas con la sangre del cordero, y se escuchaba el lamento de aquellos que su hijo estaban falleciendo. Entonces vemos que, bueno, dentro de la novela obviamente había compasión, había pena, porque había gente que se moría, ¿cierto? Pero déjeme decirle que exactamente lo mismo pasa hoy. Quizás no escuchamos los gritos, quizás no lo vemos como tan tangible como fue en ese tiempo, pero hoy día hay gente que se muere sin Dios. Hoy día hay gente que está tomando decisiones que le están alejando del Padre. Entonces, si es que yo no manifiesto ese fervor que el Padre provoca, ¿cómo ellos se van a acercar? Si yo no soy hospitalario, si no soy atractivo para una persona. A mí una de las cosas que más me ha confrontado todo lo de este modelo es poder ganarme las personas para mí. Porque yo religiosamente pensaba, no, pero ¿cómo uno se va a ganar una persona para sí? Pero tiene todo fundamentado, porque si tú manifiestas el carácter de Jesucristo, esa persona tiene que sentirse atraída por el carácter del Señor en tu vida. Y si no es así, es porque no se está manifestando ese carácter, ¿cierto? Si un familiar o un vecino tiene un problema, tiene que ver en ti alguien que pueda ser aquella voz de Dios. Porque en cada uno de ustedes hay una voz, hay una porción de parte de Él, hay dones, hay manifestación, hay unciones que tienen que ser establecidas y tienen que ser tomadas como una visión. Y hay que vivirlo según la fuerza que el Padre nos entrega. Amén. Lo otro es que durante la reconstrucción de los muros no bajaron los brazos a pesar de la adversidad, sino que cada uno cumplió su función. Vamos a leer Nehemías 4, 16 y 17. Dice: y sucedió que desde aquel día la mitad de mis hombres trabajaban en la obra, mientras que la otra mitad portaba las lanzas, los escudos, los arcos y las corazas. Y los capitanes estaban detrás de toda la casa de Judá. Los que reedificaban la muralla y los que llevaban la carga de una mano trabajando en la obra y en la otra mano empuñaban un arma. El implementar este diseño debe reunir la intercesión con la acción. Es como un caminar, porque nuestra vida tiene que ser esa caminar. Yo intercedo y acciono. Yo busco de Él y lo comparto. No es que tan solamente sea accionar, o de poder tomar un modelo y de poder llevarlo, porque mi caminar sería un caminar cojo, sino que es como dar paso. Es así de simple. Yo intercedo y acciono, busco del Señor y lo comparto, adoro y hablo de Él, ¿cierto? Y a veces caminamos con un solo pie y eso nos hace caminar lento. Entonces, como casa no hemos sido exhortados de parte de Dios de poder tomar esa espada. Y este es un llamado para todos, porque cuando en un principio dijimos y proclamamos que estamos en nuestra casa debe interceder. Y es nuestra casa debe interceder. No la intercesión tan solamente debe interceder, sino que cada uno de nosotros tenemos que interceder. Cada uno de nosotros tiene que tomar la espada. Porque tal como también se lo comentaba hace un par de semanas atrás, cuando el pueblo de Israel cumplió el llegar a la tierra prometida, tuvo que tomar la espada y tuvo que empezar a derribar gigantes. Y tenemos que tomar esa espada, amados, tenemos que comenzar a interceder, comenzar a orar, porque si empezamos a implementar un modelo pensando que es una fórmula, estamos en un error. Si empezamos a vivir un diseño conforme a un manual sin colocar la acción del Espíritu Santo, estamos en un error, porque la intercesión va a llevar a que el Espíritu Santo hable, la intercesión va a traer los diseños, la intercesión te va a decir en lo que estás bien y en lo que estás mal, y cada uno de nosotros tiene ese llamado intercesor, porque acá nos dice, y los intercesores tomaron la espada
y el resto trabajaba, sino que decía cada uno en una mano en la obra y la otra mano en la espada. En cada uno está ese llamado. Y esto lo encuentro también algo poderoso. Esto nos desafía a todos como iglesia, porque por años nos hemos conformado a que algunos lleven la carga. Por años hemos pensado de que aún estamos en el tiempo de los grandes hombres del Señor, en el que solamente algunos tenían la porción del Espíritu y que eso eran lo que debían hacer. Y ni siquiera así, porque ese también es un error, porque Nehemías, que era dentro de ese contexto cuando el Espíritu se derramaba en personas puntuales, trabajaban todos, no algunos. ¿Y por qué yo me resto a veces? ¿Por qué lo hago? Si la demanda es para todos, todos intercedemos y todos colocamos la mano en la obra. Todos, amados, nos necesitamos. Imagínense que alguno de ellos hubiese solamente intercedido, solamente con espada. ¿Qué hubiese pasado? Se demora más, ¿cierto? O hay un frente del muro que se construye más lento o que de frente no se construye, ¿cierto? O en el caso contrario, si solamente hubiese habido un grupo que solamente construye y no está con la espada, ¿qué hubiese pasado? Que si los atacan, no se dan cuenta. Entonces, en nosotros, como casa, Antioquía, Santiago, está la demanda de parte del Señor, de tal como en el caso de Nehemías, de poder tomar la espada y de poder tomar la herramienta, pero de manera conjunta. Amén. Y esto va contra el diseño que dice que no podemos hacer dos cosas a la vez. Porque si el Señor lo dice, lo podemos hacer. Recibamos los varones. A nosotros nos cuesta más, eso es una verdad. Se ríen de las mujeres. Nehemías, junto con el pueblo de Israel, terminaron. Y eso también es un tremendo principio. Terminaron. Hace muchos años dije una frase que igual es un poco sarcástica, la reconozco, pero decía, los cristianos somos gente de muchos principios. ¿Y por qué? Porque comenzamos muchas cosas, pero terminamos pocas, y esa es una realidad. Muchas veces tomamos emprendimiento de parte del Señor y lo dejamos a medio caminar, ¿cierto? Y este modelo nos va a demandar salir de esa como curva del envión primero, ¿cierto? De decir, vamos con la MDA, vamos con el acompañamiento, pasan 6 meses y seguimos. Sí, pues seguimos. Pues. ¿Cómo vamos a abandonar? ¿O pensamos que tan solamente duramos el envión? ¿Y por qué el terminar? Porque, por ejemplo, dentro del modelo del discipulado existen los acompañamientos iniciales. Y esos acompañamientos iniciales terminan un ciclo, no quiere decir que se acabó, sino que terminan un ciclo con el bautismo, ¿cierto? Y los acompañamientos de visión terminan un ciclo cuando viven un encuentro. ¿Y después qué? Son parte activa de la casa al momento de servir. Porque el Señor necesita de esas manos. Dice, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y eso sigue siendo una realidad. La mies es mucha. Si uno no se da cuenta, la gente necesita de Dios. Y primeramente nosotros tenemos que sanarnos. ¿Cómo yo voy a ir afuera a hablar de una salvación o de una sanidad si aún mi corazón tiene cuentas pendientes con Él? ¿Cómo lo puedo hacer? Por eso tengo que, insisto, interceder y actuar y manifestar esa dependencia de parte de Dios. Y acá, bueno, también de manera intencional, dice en Nehemías 15:7, fue terminado pues el 25 del mes de octubre, en 52 días. ¿Dice octubre? Dice Elul, y es la Reina Valera. Lo quise colocar así de manera expresa para no pensar de que uno y de manera intencional está buscando. Porque ahora va a venir la conexión, y esto lo encontré espectacular. Cómo se relaciona la reconstrucción de los muros con el MDA y con las fiestas solemnes. Existe una conexión. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul. Acá hay como un dato, dentro del calendario civil, Elul es el último mes, así que es súper fácil de aprendérselo. O sea, ¿cuál es el último mes? Elul. ¿Ya? Fue terminado el 25 del mes de Elul en 52 días. Pero ellos terminaron, pero siguieron trabajando. O sea, a veces nosotros tomamos emprendimiento,
primeramente no lo terminamos, ¿cierto? Tomamos una visión y la dejamos a medias. Y a veces cuando la terminamos pensamos de que ya estaría concluida, pero no. Uno termina para seguir caminando. Prepararon un lugar de cobijo, de resguardo. La sensación de inseguridad era inmensa para el pueblo al no tener los muros en pie. Pero junto con el respaldo del Señor reconstruyeron los muros y estaban listos para recibir a los cautivos. Porque el pueblo de Israel vivía en una cautividad. Imagínense que nosotros somos aquellos que tenemos que dar ese cobijo, a aquellos que están cautivos y que no conocen del Señor. De igual manera, dentro del modelo del MDA, nosotros tenemos que ser ese lugar de cobijo, ese lugar de resguardo, ese lugar de refugio, que mucha gente hoy necesita. No veamos el medio como un fin. El fin del MDA no somos nosotros. El MDA no es un diseño dado por Dios para que nosotros crezcamos tan solamente cada día. El modelo de discipulado apostólico, que significa mi discípulo amado y mi discipulador amado, no es para que nosotros seamos santos cada vez santos, tan solamente, sino que es para que otros puedan ir a ese lugar de refugio. Y cuando Nehemías comenzó la reconstrucción y los muros fueron levantados, que es una figura muy profética de lo que es la intercesión, cuando los muros se levantan y el pueblo intercede, la casa pasa a ser un lugar de refugio, un lugar que cobija, ¿cierto? Porque ¿cuántos de ustedes dormirían tranquilos en su casa con la puerta abierta? ¿Cuántos de ustedes dormirían tranquilos sabiendo de que existe la posibilidad de que puedan ser atacados dentro del contexto del cual estamos hablando, del contexto de guerra? Porque ese es el contexto de Nehemías. Y el Eterno lo estaba preparando para algo mayor. Tenemos que estar atentos a las señales. En Nehemías 4:20 dice: en el lugar donde oyereis el sonido de las trompetas, reunidos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Y acá viene esa conexión que le hablaba. Cuando se me pidió el poder dar un mensaje de conclusión del MDA y relacionarlo con la fiesta de Yom Teruah, al principio no había ninguna conexión, pero Dios me llevó a leer el libro de Nehemías y empecé a estudiar Nehemías respecto de las fechas, porque se fijaron que en los relatos del Antiguo Testamento detalla los tiempos y las estaciones, y en la palabra de Dios cada cosa es intencionada. Y el Señor también cada cosa lo dijo de manera intencionada. No hay ninguna palabra que esté en la Escritura que no tenga un propósito. Ninguna. Desde la genealogía, que a veces uno dice, ¿por qué tengo que leer con números? Genealogía del Padre, el Padre, el Padre, el Padre. Todo hay una riqueza aparte del Señor. Entonces cuando vemos que en el relato de Nehemías se indican las fechas porque hay un propósito de Dios con eso. Amén. Ahora viene un video que no sé cómo se va a accionarlo acá, pero Multimedia sí sabe. El shofar es un instrumento de guerra, un instrumento profético y un instrumento bíblico. Al sonido del shofar fueron derribados los muros de Jericó. Al sonido del shofar derrotaron a los madianitas Gedeón y sus 300 valientes. Cuando Dios entregó las tablas de la ley, se observaban relámpagos en el monte y se escuchaba el sonido del shofar. Y cuando se ungía a un rey en Israel, se hacía sonar el shofar con motivo de celebración. Los sonidos principales son 4. Tequía. Es un sonido como de trompeta y significa reconocer a Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores. Shevarim son 3 notas cortas y significa doblegarnos ante Dios, clamar para que su misericordia descienda sobre su pueblo. Teruah son 9 notas pequeñas en rápida sucesión, que simbolizan un sonido de alarma. Este es un sonido de guerra, es un sonido devastador. Y Tequía Gadola
Es una nota mantenida al máximo, sin corte alguno, y significa la voz de Dios llamándonos al arrepentimiento. En Nehemías 4:20 dice: en el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros, nuestro Dios peleará con nosotros. El pueblo estaba retomando su historia, restituyendo sus relaciones, reconociendo sus genealogías, estableciendo un orden de restauración. ¿Y por qué? Porque el Padre tenía un plan mayor. Y amados, insisto, lo que Dios nos está llevando como casa es para algo mayor. Créalo, es para algo mayor. Si Dios nos está hablando de lealtad y nos está hablando todo el tiempo de lealtad, si Dios nos está diciendo preocúpese del otro, dedíquele tiempo, no es tan solamente para nosotros, sino que es para una demanda mayor. Existe una demanda mayor de parte del Señor que quiere manifestarse, que debe ser una realidad. Y tal como el pueblo de Israel, cuando se reconstruyeron los muros, el fin no era la reconstrucción de los muros, sino que era el poder llevarlo a un proceso de volver al Padre, a un proceso de volver a Él. ¿Por qué? Busquen Nehemías 8. Búsquelo, por favor. Lo que tengan Biblia, es teléfono, smartphone. Dice en el versículo 1 de Nehemías 8: entonces todo el pueblo, como un solo hombre, la construcción les dio un sentido de unidad. Se reunió en la plaza que está al frente de la puerta del agua y le pidió al maestro Esdras traer el libro de la ley que el Señor le había dado a Israel por medio de Moisés. Venía la restitución de la instrucción del diseño dado por Dios para ellos. Así que el día primero del mes séptimo, el día primero del mes que sigue después de Elul, que es Tishrei, y resulta que ese día, ¿cuál es? Es Yom Teruah. En ese día, el sacerdote Esdras llevó la ley ante la asamblea, que estaba compuesta de hombres y mujeres y de todos los que podían comprender la lectura. O sea, ahí estaba todo el pueblo, todos los que podían entender estaban ahí. Y la leyó en presencia de ellos en la plaza que está frente a la puerta del agua. Todo el pueblo estaba muy atento a la lectura del libro de la ley. Ellos pasaron 52 días trabajando de sol a sol, no descansaron, y ahora estaban con su corazón dispuesto para poder recibir esa instrucción. Y la leyó en presencia de ellos en la plaza que está frente, porque como le decía, todo el pueblo estaba muy atento a la lectura del libro, y el maestro Esdras se puso de pie sobre una plataforma de madera construida para la ocasión. A su derecha estaban Matatías, Semá, Anías, Urías, Gilquías y Maseías. A su izquierda estaba Pedaías, Misael, Malquías, Jasún, Hasbadana, Zacarías y Mesulán. Esdras, a quien la gente podía ver porque él estaba en el lugar más alto, abrió el libro y todo el pueblo se puso de pie. Qué momento más poderoso parte del Señor. Imagínense, 52 días trabajando, todos juntos en una unidad. Y viene el momento, en el día de Yom Teruah, en el día de la trompeta, porque tenemos un Dios maravilloso, tenemos un Dios que nada hace al azar, nada. Si usted está acá, no es al azar, es un propósito de parte de Dios. Si usted está escuchando este mensaje, es el Padre el que lo ha querido poder llevar a poder entender ese diseño que Él tiene en su palabra. Amén. Porque no seguimos modas, seguimos la instrucción del Espíritu Santo. Y dice, todo el pueblo se puso de pie. Entonces Esdras bendijo al Señor. Bendito seas tú, Adonai, Dios del universo, el gran Dios. Y todo el pueblo levantando las manos respondió, amén y amén. Luego adoraron al Señor, inclinándose hasta tocar el suelo con la frente. El pueblo de Israel vivió un proceso de reconstrucción y en el día de la trompeta, en el día de despertar, lo reconocieron. Escucharon la ley, escucharon su genética. No algo ajeno, no algo que me hace indiferente, sino que lo reconocieron y se postraron. Se postraron delante de Dios. No se mostraron indiferentes delante de la manifestación de Él. No se mostraron como que esto no es para mi vida, sino que se postraron y su frente al suelo lo reconocieron. Porque esa es la instrucción, amados. La ley es vida.
Tenemos que ser apasionados por su palabra, por su instrucción. Tenemos que ser como aquellos que, cuando uno lee el Salmo 119, y si no lo han leído, le invito a que lo lean, desde el 1 hasta el 125, no me acuerdo cuál es el último, que me da el dato, me lo dice, pero cuando uno lo lee y lo estudia, ven que hay una pasión por la Escritura. Y el pueblo de Israel trabajó y reconoció eso. Esa es mi identidad, esa es mi genética. Amén. Y esa es nuestra genética, amados. Porque usted no viene del deseo de algún hombre, usted viene del deseo del corazón del Señor. Juan 1 lo dice así: usted fue nacido en el Espíritu, usted fue creado en voluntad del Espíritu de Dios. Y después decían, por eso el gobernador Nehemías, el sacerdote y el maestro Esdras y los levitas que enseñaban al pueblo le dijeron: no lloren ni se pongan tristes, porque este día ha sido consagrado al Señor su Dios. Luego Nehemías añadió: ya pueden irse, coman bien, tomen bebidas dulces y compartan su comida con quienes no tengan nada, porque este día ha sido consagrado a nuestro Dios. No estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. También los levitas tranquilizaban a todo el pueblo, les decían: tranquilos, no estén tristes, que este es un día santo. Así que todo el pueblo se fue a comer y beber y compartir su comida, felices de haber comprendido lo que se había enseñado. Felices, amados, cuando la instrucción de parte de Dios llega a nuestro corazón y nosotros estamos felices, estamos contentos, lo disfrutamos. Cuando estamos desarrollando un modelo que ha sido entregado por Él, lo vivimos con alegría. Y no somos indiferentes, sino que lo tomamos como propio y lo vivimos. Amén. Entonces, vemos cómo el Padre, dentro de su voluntad, dentro de su orden, llevó al pueblo de Israel a que terminara la reconstrucción, el 25, como decía, del mes de Elul, y que después de haber hecho una genealogía, había la ley, ¿qué día? El día de la fiesta de las trompetas. Y si eso no es algo de parte de Dios, no sé qué cosa puede ser. Porque esa es la gran revelación de las fiestas. Las fiestas nos dan ese entendimiento, el entendimiento de los tiempos. El eterno Dios, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, planeó todo esto. ¿Ustedes creen que en algún momento a Dios se le fue de las manos la situación? ¿Ustedes creen que en nuestra vida en algún momento se han ido de la mano del control de parte de Dios? ¿Ustedes piensan que la aflicción que han tenido, la enfermedad que han tenido, el sufrimiento que han tenido, si ustedes han buscado de Él, se ha alejado de ese control? No. Y estamos dentro de ese tiempo, estamos dentro de ese proceso, estamos caminando y estamos llegando al tiempo de poder vivir Yom Teruah, de poder vivir la fiesta de la trompeta, pero con gozo, con alegría, disfrutándolo, no como algo impuesto, no como porque yo estoy en una iglesia que cree en la fiesta y por eso la vivo, no, porque el Padre me ha dado esa revelación, porque el Espíritu Santo me ha dicho que es algo que viene de parte de Él, porque es una convicción que viene y eso es algo que nos enriquece como familia. Tenemos que aprender a vivir en familia, convivir en familia y a disfrutarlo en familia. Amén. Para el pueblo fue su día del despertar, de escuchar la instrucción con atención, de reconocer la voz de su Creador. ¿Por qué lloraba el pueblo de Israel? ¿Por qué lloraban? Porque escuchaban la voz de su Padre. Porque para el pueblo de Israel la ley no es algo que lo ata, sino que por lo contrario, la instrucción es lo que lo habilita a hacer una vida bendita, una vida santa, una vida consagrada. Entonces, cuando nosotros dejamos de escuchar la voz de nuestros padres por años y la volvemos a escuchar, ¿cómo no nos va a conmover? ¿Cómo no nos va a quebrantar ese orgullo que muchas veces tenemos y nos va a disponer a querer más de Él, a recibir esa instrucción? Amén. Desde que comenzaron con la reconstrucción, desde que el Dios eterno implantó la visión en Nehemías, estaban siendo procesados. Y nosotros estamos siendo procesados. ¿Para qué? Para llegar con el espíritu correcto. Porque estamos caminando con un propósito. Amén. Este mes es un mes muy especial. Porque fue el tiempo en el cual el pueblo recibió la instrucción de las fiestas de las trompetas. Y fue una nueva conciencia santa. Vamos a hacer un breve resumen de lo que hemos vivido hasta el día de hoy, dentro del calendario de Dios. La primera fiesta eterna, si usted no conoce la fiesta eterna, lea Levítico 23. Está todo ahí, Levítico 23. Tome apuntes si quiere y estudiarlo en casa. La primera fiesta eterna es Pascua. Y Pascua tiene un momento histórico que es la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto. Y tiene un momento de cumplimiento profético
en la muerte de Jesús en el madero. La segunda fiesta fue pan y sin levadura, que relataba la salida de Egipto y es la sepultura de Jesús. La tercera fiesta es primicia de la cosecha y habla del cruce del Mar Rojo y coincide con la resurrección de Jesucristo. ¿Ustedes creen que el Padre, que es perfecto, el Padre que creó el universo, no está intencionalmente haciendo cumplir cada uno de esos días? Él lo hace, amados. Si usted tiene dudas, ore, investíguelo, lea la palabra y se va a dar cuenta que este es un diseño que se complementa y que es de parte de Dios. Y la fiesta de la semana, que habla de la entrega de la Torá en el monte de Sinaí, se cumplió el mismo día de la manifestación del Espíritu Santo. Cuando uno lee Hechos 2, estaban reunidos. ¿Por qué estaban reunidos? Porque estaban celebrando esa fiesta, Shavuot, la fiesta de las semanas. Entonces estamos siendo llevados a poder retomar nuestras verdaderas raíces, porque nuestra genealogía no comienza con los españoles que llegaron a colonizar Chile, sino que nuestra genealogía comienza con el eterno Creador. Esa es nuestra genealogía. Amén. El primero del séptimo mes también son parte de los 40 días de Techuvá. Repita, Techuvá. ¿Qué Techuvá qué lo quiere decir? Arrepentimiento. Que comienza el 1 de Elul. ¿Cuándo es el 1 de Elul este año? El día 4 de septiembre. Tome nota, el 4 de septiembre comienzan esos 40 días. Y este primer día, el día de la fiesta de las trompetas, marca el inicio de los 10 días previos a Yom Kippur. Entonces, para ordenarnos, comienza el 4 de septiembre, el 1 de Elul, comienza hasta llegar al 1 de Tishrei, que en este caso creo que es el 3 de octubre, que es la fiesta de la trompeta o Yom Teruah. Y 10 días después viene Yom Kippur, que es el día de la expiación, que este año coincide con el 12 de octubre. Y como hijos entendidos, Dios nos invita, porque esta es una invitación, a caminar este bello proceso. Acá doy porque este es un entre paréntesis que debo hacer. En Arica aprendimos que copiar no es malo, porque uno de repente dice, no, ¿cómo copiar es malo? Porque uno tiene que buscar ese diseño de parte de Dios. Pero cuando uno copia algo bueno, no es algo malo. Pablo dijo, imítenme a mí, ¿cierto? Imitar es copiar, ¿ya? Y esta exhortación viene de un mensaje que Bernabé con Samuel prepararon hace 2 años atrás. Así que la honra es para ellos, porque ellos fueron los que buscaban del Señor y ahí está parte de lo que ellos expusieron hace 2 años. ¿Se acuerdan o no? No, si se acuerdan los chiquillos. La Techuvá es Cristo, es un proceso que consiste en arrepentirnos y preparar el camino para el Señor. Consiste en ser examinado. ¿Quién puede buscar Salmo 26, versículos 2 al 3? Dos y 3. Ya, amada Verónica. Escudríllame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Gracias. Ser examinados por Él. Tenemos una invitación de parte de Dios a examinar nuestras vidas, a comenzar a caminar dentro de este proceso. Tal como muestra esta gráfica de nuestro pastor Héctor García, es tiempo de volver al origen, de volver al Padre, de hacer Techuvá. El shofar se escuchaba por 40 días y ese era un llamado de alerta. 40 días escuchando el shofar, escuchando esa voz de alerta de parte del Señor. ¿El shofar qué significa? Belleza. Es la belleza de la voz del Eterno que nos está llamando a su santa convocatoria. Tenemos que disponer a caminar de retorno al origen. Entonces, amados, ¿cómo se relaciona Nehemías, la reconstrucción de los muros, el MDA y Yom Teruah? Que todo es parte de un plan del Eterno Dios.
así se relaciona. Entonces, el Padre hoy nos vuelve a hacer una invitación de poder ser partícipe de su propósito. Porque acá, amados, no es la visión de Brasil, no es ni siquiera el anhelo del corazón de alguno de los pastores, sino que es su voluntad, amados. Si usted ha llegado hasta esta casa es para cumplir su voluntad, no para otro propósito. Amén. Así que vamos a terminar y nos vamos a poner en pie para poder orar al Padre. La fiesta de la trompeta, ahí está la fecha, ya tenemos listo, estamos dando los avisos con anticipación. El día 3 de octubre a las 20 horas vamos a estar acá. Ahí está el versículo en Levítico 23-24, dice: habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Dios nos está llevando a poder alinearnos dentro de su propósito. Ayer cuando estaba preparando la presentación, vino sobre mí una alegría que yo quiero compartirla el día de hoy. Yo hace 12 años atrás participaba en una reunión de jóvenes, porque también fui joven, no. Somos jóvenes, y nos hacían una pregunta, y era una cuestión súper cotidiana. Estábamos todos sentados en un círculo, conversando con los consejeros que teníamos en ese tiempo, y nos hacían la pregunta: ¿dónde te ves en 10 años más? Y yo, como joven veinteañero, con muchos sueños, decía: yo me veo con familia, sirviendo al Señor. Y ayer el Padre me hablaba y me decía: estás ahí. Y no lo digo por un tema para mérito propio, sino que todo lo contrario, es la gracia del Señor, amados. Y Babi, bueno, mi señora Babi me conoce, y yo no soy persona que llore fácilmente o que me emocione fácilmente. No digo que sea bueno, pero yo no soy así. Pero ayer fui quebrantado por Dios, porque lo que hemos recibido ha sido por gracia. Y el poder estar acá compartiendo el día de hoy, a mí me alegra y me motiva. Y debo reconocerlo públicamente, porque tenemos que hacer aquellos que hablan lo bueno. Estamos llenos de gente que habla tan solamente lo malo. El tema de estar indignado de las manifestaciones ha llegado a un punto en que nos hemos conformado con criticar lo malo y no destacar lo bueno. La palabra de Dios dice: todo lo bueno, todo lo justo, todo lo que es digno de alabanza, en eso pensar. No dice piensa lo malo, piensa solamente en las cosas que no me gustan, sino que dice piensa lo bueno. La palabra dice examinarlo todo y retener lo bueno. Y tenemos que ser esos promotores positivos. Tenemos que hablar bien. Tenemos que comenzar a promover el propósito de Dios. Y tenemos que proyectarnos. Y ese abrazo que el Padre me entregaba el día de ayer, nos quiere entregar a todos nosotros. Y decir: hijo, hija, tú estás en mis planes. Hijo, hija, es tiempo que tú vuelvas a mí, retornes a mí. Porque si un día Dios te vuelve a preguntar: ¿dónde estarás en 10 años más? Que sea una convicción dada por Él y que podamos vivirla. Amén. Y si Dios nos pregunta hoy día, hace 10 años atrás, ¿sigue siendo la misma persona? Que sea un tiempo de poder retornar, de hacer techubá, de poder ir a los brazos del Padre, porque no hay cosa mejor que ser hijo de Dios. Amén.